que ya hemos podido administrarlos, es importante también conocer cómo se han ido preparando para que puedan ser estructurados y manufacturados de tal forma que estén ingresando al organismo por la vía correcta. Hay un montón de vías. Ya hemos visto la vía oral, la vía parenteral, la vía rectal, y para que todos estos medicamentos ingresen por esta vía, deben tener ciertas características que le permitan justamente al medicamento tener una efectividad terapéutica correcta, ¿ya? Esa es la parte principal y el inicio con el cual vamos a arrancar este tema. Ya, súper, bien. Como bien les decía, ya hemos visto cómo se administran los medicamentos. Ahora, cuando nosotros investigamos diferentes principios activos para poder erradicar o tratar o diagnosticar algún tipo de enfermedad, necesitamos, como ya les he dicho, estructurarlos y transformarlos, hacer de ellos útiles, seguros y eficaces, ¿ya? La idea, aparte de que sean estructurados y manufacturados para ser administrados por una vía específicamente, también debe tener cualidades eficaces y seguras para el paciente. La idea de esto es de que hace mucho tiempo, bueno, hace no tanto, pero la rigurosidad con la cual se estructuraban los medicamentos y se los preparaban no era tan alta como ahora. Y era justamente esa razón por la cual en ese tiempo se observaban reacciones adversas que no tenían tanto que ver con la forma farmacéutica, no tenían que ver tanto con el fármaco, sino con la forma farmacéutica, ¿ya? Entonces, si bien los preparados nos permiten encontrar una vía para ingresar al organismo, también tienen que tener cualidades de seguridad y de eficacia. Es decir, que tengan la seguridad necesaria, pero que esa seguridad necesaria no le quite la eficacia al medicamento, ¿ya? Como bien yo les decía, ese preparado, esa forma farmacéutica le otorga una vía específica, pero no solamente eso. Como ven aquí, aparte de eso, le otorga una protección del medio. Antes de que el medicamento ingrese al organismo, el medio externo en el cual se prepara, en el medio en el cual se transporta, podría alterar alguna estructura molecular del medicamento y así evitar que su efecto terapéutico tenga eficacia. La idea del preparado también es justamente esa, de proteger al principio activo. La siguiente es no complicarnos, es encontrar una vía en la cual el paciente o la persona tratada se le sea fácil adherirse al tratamiento al cual se le está planteando. Y como les decía, lo más importante, la reducción de riesgos, es decir, evitar que el medicamento al ser administrado en el paciente o en el organismo tenga efectos nocivos. Como les decía en la anterior práctica, existe un principio general en toda la farmacología y es que estos pueden ser así como terapéuticos, así como nocivos para la salud. Y la forma farmacéutica también le otorga eso, una reducción de riesgos a partir de una dosificación exacta, ¿ya? Como ustedes saben, como ustedes han debido ver cuando se resfriaban o compraban algún medicamento, todos los preparados, todas las formas farmacéuticas vienen con una dosis predeterminada, justamente para reducir estos riesgos nocivos. Si la dosis no es adecuada o
por el contrario, evitar que el fármaco sea solamente un placebo y no tenga una dosis que tenga un efecto terapéutico. Y lo que les decía al final, que sea adherible al tratamiento. Ya estos últimos tres, o principalmente este, que es la dosificación, es el objeto de estudio de la posología, ¿ya? Esos son los dos temas que vamos a ver hoy. La preparación de los fármacos, cómo se preparan, qué cositas tienen, por qué vías se administran, y la posología, ¿no? Que es justamente cuál es la cantidad necesaria para producir el efecto en el organismo, el efecto terapéutico. Y ahora, para que todo esto funcione, para que todo esto sea útil, todo esto sea seguro, pues se utilizan otro tipo de sustancias, ¿ya? A las cuales vamos a llamar excipientes. Estos excipientes, ¿qué son los excipientes? Pues los excipientes, chicos, van a ser sustancias que no tienen efecto terapéutico, ¿ya? No son sustancias activas, pero que están dentro del preparado y sirven justamente para evitar riesgos, para protegerlo del medio, para darle una mejor adherencia al tratamiento, para otorgarle una dosis exacta y demás. Entonces, de manera muy simple, un medicamento o un preparado farmacéutico consta de dos elementos. El principio activo, es decir, esa molécula, ese porcentaje del preparado que tiene el efecto terapéutico que nosotros queremos lograr y le va a servir al paciente, y el otro, los excipientes. Ese porcentaje y esa parte del medicamento que lo protege y le otorga, por así decirlo, eh, una forma, si bien también administrable, pero también útil, ¿ya? Útil, porque si el medicamento si el medicamento solo se conforma del principio activo, pues este puede ser afectado por el medio externo y también por el medio interno, ¿no? Nosotros sabemos que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, esto se los he explicado, tiende a ser transformado y tiende a ser expulsado. Entonces, se van a dar cuenta que existen diferentes tipos de excipientes que lo van a proteger, si bien del medio en el cual es transportado y elaborado, también de que el cuerpo no lo metabolice antes de llegar a su sitio diana del medicamento, ¿ya? Ahora, hay un montón, como ustedes han visto en su libro, hay un montón, y de los cuales podemos rescatar son estos, los binders, los atadores, los fillers, aquí está mal escrito, creo que me he pasado con una L, los rellenadores, los desintegradores, los lubricantes, los recubridores, los endulzadores, los colorizantes. Ya. Hay algo que tienen que entender antes de comprender estos conceptos, y es esto que les pongo de rojo ya, de que un medicamento no posee un excipiente en particular, sino que va a estar conformado por varios excipientes. La idea de esto, de que tengan varios excipientes, es de que es justamente sea seguro, sea eficaz y no pierda ningún tipo de eficacia durante el transporte y la manufacturación de los medicamentos, ¿ya? Estos binders, como dice su nombre, atan el medicamento. Pueden atar estos binders pueden atar el principio activo a un colorante, o a un endulzador, o a un recubridor, pero la idea es esa, que le va a otorgar al medicamento una homogeneidad capaz de poder mantenerse así hasta ser ingresado al medicamento. Los rellenadores pues tienen una cualidad mucho más estética que útil. La idea es darle al medicamento también una presentación agradable, o por así decirlo, vendible al paciente o a la persona que está comprando el medicamento. En relación a los desintegradores, pues como lo dice su nombre, se van a encargar de degradar el medicamento. La idea de estos desintegradores es que cuando ellos entren en contacto con un tipo de solución o un tipo de pH, se activen y permitan al medicamento
a partir de ese contacto empezar a desintegrar los excipientes del principio activo, ¿no? La idea de estos desintegradores es que se van a activar dependiendo del medio. Ya hay algunos medicamentos que necesitan pHs básicos para desintegrarse y hay otros que necesitan pHs ácidos para desintegrarse. Un ejemplo es la aspirina, ¿ya? La aspirina es un medicamento ácido, ¿ya? Y en medios ácidos, este medicamento no se ioniza tanto. Por lo tanto, no le va a costar atravesar la membrana celular, no le va a costar tanto absorberse al cuerpo, ¿ya? Es justamente la idea del desintegrador entrar en contacto con este pH ácido para que la aspirina sea absorbida y finalmente haga su efecto en el organismo. Los lubricantes van a tener una función mucho más útil cuando se están construyendo que cuando se están ya administrando al paciente. La idea es que estos no se peguen a otros medicamentos a la hora de la preparación. Los recubridores también, una función mucho más estética, pero también de protección, ¿ya? La idea es de que el medicamento, si bien puede ser ya protegido por estos desintegradores, por estos fillers, los recubridores también van a tener esa función de protección. Y finalmente estos que van a promover la adherencia al tratamiento, que van a ser los endulzadores. Su idea es esa, ¿no? Otorgarle al medicamento un mejor sabor, una mejor experiencia, por así decirlo, ¿ya? Y los colorizantes también. La idea es de que el medicamento también visualmente sea agradable al paciente. Como ven, chicos, a fin de cuentas, la farmacología y la farmacéutica son grandes empresas que tienen el objetivo de vender, ¿ya? La idea es que si bien se encargan y están dentro del área de la salud y su objetivo es justamente promover medicamentos que erradiquen enfermedades, traten, diagnostiquen, también es esa, vender el charque, ¿ya? Vender el medicamento. ¿Y cómo logran eso? Pues haciendo un producto agradable, un producto apetecible, por así decirlo, o por el otro contrario, no desagradable al paciente. El presupuesto para hacer estos medicamentos es alto, entonces la parte económica también juega un papel muy importante a la hora de producir medicamentos, ¿ok? Bien, ahora, hay diferentes tipos de medicamentos. Hay bastantes formas de clasificar a estos preparados farmacéuticos. Una forma de poder clasificarlos es según su estado de la materia, ¿ya? Hay 4 formas o 4 estados en los cuales nosotros podemos estudiar a los preparados farmacéuticos, ¿ya? Hablamos de los preparados farmacéuticos en estado sólido, de los que están en estado semisólido, los que están en estado acuoso y los que están en estado gaseoso. Ustedes, estudiantes de fisioterapia y kinesiología, se sirven más de estos, ¿no? De los semisólidos y de los gaseosos, pero no por eso no deben conocer los demás. La anterior práctica nos hemos dedicado justamente a ver los que están en estado acuoso, pero creo que lo que más han visto desde que son chiquitos son los que están en preparados sólidos y también los acuosos, ¿no? Pero no en su forma o en su vía de administración parenteral. Bien, ¿qué podemos decir de los sólidos? Pues que ya, como dice su nombre, son sólidos. Lo importante es que ya tienen un volumen definido y una forma exacta. A esto me refería cuando yo les decía de los fillers, de los binders, de los colorantes y demás, ¿ya? Los semisólidos, pues la idea
principales que ustedes se acuerden, de las cremas, de las pomadas, del Mentizan, etc. En los acuosos vamos a tener todos los preparados inyectables, pero también preparados por vía oral, como los jarabes. No solamente los jarabes, las emulsiones, suspensiones, elixir, infusión, inyectables ya en la vía parenteral. Y por otras vías tenemos los enemas, los colirios, las lociones y las tinturas. Ya vamos a ver sus características más adelante. Y finalmente, los preparados gaseosos. Hay algo que quiero que ellos entiendan bien, y es que la idea general de los gaseosos es que todos son por vía respiratoria y todos se van a inhalar, es decir, todos van a ir por el mismo camino. Y dentro de estos inhaladores encontramos estos dos, los nebulizadores y los aerosoles, ¿ya? Esta es una forma en la que ustedes pueden entender cómo se estudian los preparados farmacéuticos. Esta es una, pero yo les propongo esta, que es mucho más práctica, mucho más aplicable, en la cual la idea es entender el preparado o clasificarlo según la vía en la que se administra, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos 5 vías. Tenemos la vía enteral, la vía genital, la vía parenteral, la vía tópica y la vía inhalatoria. En la vía enteral vamos a tener 3 tipos o subtipos de administración. Tenemos la vía oral, tenemos los polvos, tenemos las cápsulas, tenemos las tabletas, pastillas. Y aquí ya entramos en preparados farmacéuticos que son por vía oral, pero que están en estado líquido. Los jarabes, las emulsiones, las suspensiones, el elixir y las infusiones, ¿ya? Por vía sublingual solo vamos a tener a las cápsulas y por vía rectal vamos a tener los supositorios y los enemas, que no son preparados en estado sólido, sino que son preparados en estado líquido, pero que tienen una función local y que vienen en estado líquido. Eso creo que ya les he dicho, ¿no? Luego tenemos los que están por vía genital y aquí tenemos los grandes representantes que son los óvulos, y por vía parenteral pues todas van a ser soluciones acuosas, ¿ya? Pero estas soluciones acuosas tienen características y cualidades que justamente, como les decía al principio, le otorgan exclusividad en una sola vía, ¿ya? Ustedes se acordarán de la vez que yo les hablaba de la vía endovenosa, que está indicada en pacientes en los cuales se encuentren en estado de emergencia y necesiten grandes cantidades de líquido. Aquí tenemos todos los sueros, Ringer lactato, dextrosa, solución fisiológica y demás. ¿Cuál es la cualidad de todos estos medicamentos? Es que son acuosas. O sea, literalmente tú ves una solución miscible. Tendrán sodio, potasio, glucosa, lo que quieran, pero la solución es clara. No hay una diferencia visible entre sus componentes osmolares y la solución acuosa. En el caso de la vía intramuscular, tenemos preparados ya mucho más grasosos, mucho más oleosos. La idea no es que se administre de manera demasiado rápida, sino que se mantengan en el tiempo y de manera prolongada, y que el efecto sea de igual manera, que no sea muy rápido, sino que dure en el tiempo. En la subcutánea, que ya han visto también, podemos utilizar suspensiones acuosas finas, es decir, de que no sean tan oleosas y sus concentraciones de solutos sean demasiado pequeñas, o soluciones acuosas. Y en la intradérmica sí o sí acuosas, ¿ya? En la vía tópica tenemos la vía dérmica, la vía oftálmica y la vía nasal, pero específicamente para ustedes es muy importante que concentren su atención en todo este tipo de medicamentos, ¿no? Las pomadas, los ungüentos, las pastas, las cremas, las geles y las geles. Y finalmente las que les decía, ¿no? De la vía inhalatoria, las nebulizaciones y los aerosoles.
Denme un segundo, chicos, por favor, voy a prenderme la luz, ¿ya? Siguen ahí, ¿no? Ya se han dormido. Ya, bueno, se han dormido. Yo igual les explico. Bien, seguimos. Entraremos entonces primero con los preparados farmacéuticos que se administran por vía oral. Tenemos primero los que se administran por vía oral y están en estado líquido. Tenemos estos 5, los jarabes, las suspensiones, las emulsiones, los elixires y las infusiones. ¿Qué características tienen los jarabes? ¿Qué características tienen las suspensiones? ¿Qué características tienen las emulsiones? ¿Qué características tienen los elixires que las diferencian de otras? A ver, los jarabes, chicos, son soluciones homogéneas. No vamos a encontrar visiblemente una diferencia entre el principio activo y los excipientes. Algo importante que igual tienen que entender es que los excipientes, cuando se forman o se utilizan para la vía se utilizan para medicamentos en estado líquido, se llaman vehículos, ¿ya? Siguen siendo excipientes, pero el nombre correcto es vehículo, ¿ya? La idea del jarabe es, ¿cuál es el target de los jarabes? Son los niños, ¿ya? Los niños. Y la idea para hacer agradable estos jarabes es otorgarle una alta cantidad de azúcar, ¿ya? Esa es la característica principal, ¿ya? Tiene altas concentraciones de azúcar. El azúcar es un excipiente, ¿ya? Tiene altas concentraciones de azúcar, la solución es homogénea y es transparente. ¿Ya? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos un jarabe, un antitusivo que es el dextrometorfano, ¿ya? Este jarabe, este dextrometorfano, no se lo da a los niños, ¿ya? Si bien es el ejemplo, no se lo va a dar a los niños, ¿ya? Este medicamento es un opioide, ¿ya? Y los opioides tienen la característica de producir adicción, ¿ya? Otro ejemplo de jarabe, yo me acuerdo que de muy chiquito me daban paracetamol en jarabe, ¿ya? Ese es el ejemplo más correcto en este caso, ¿ya? Como ven, la idea es otorgarle al medicamento una presentación agradable. ¿Con qué? Con azúcar, altas cantidades de azúcar. Ahora, ¿qué pasa con la suspensión? Todo lo contrario. En este caso, el medicamento no es homogéneo, tiende a sedimentarse con el tiempo, con el poco uso, y la idea es esta, que al sedimentarse y al no ser una solución homogénea, sino al contrario, heterogénea, en la cual visiblemente se puede observar una diferencia en los dos estados del medicamento, se debe agitar. Aquí el ejemplo claro es la amoxicilina. Yo me acuerdo que cuando era chico, la amoxicilina tenía un sabor delicioso, me encantaba, sabía a fresa. Y como ven, también va a compartir esa característica con el jarabe, ¿no? Pero la idea es esa, de que es una solución no homogénea. Tiende a sedimentarse y no se disuelve por completo aunque lo agites, pero la idea es que cuando tú administres en tu cucharilla o en tu inyectable, me refiero a la jeringa, no a la aguja, se administre una cantidad correcta de medicamento, ¿ya? Como ven aquí dice, la dosis puede variar si no se agita, y es justamente esa la idea de agitarse, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con
Con la emulsión tampoco va a ser una solución homogénea, pero en el caso de la suspensión no es homogénea porque los solutos son muy grandes y, y aunque lo mezcles e intentes generar una homogeneidad, no lo vas a lograr. En el caso de la emulsión, estos líquidos no se van a asociar ni aunque los agites, ni aunque los batas, los pongas en la licuadora, porque no se utilizan dos estados de materia diferentes, sino se utilizan dos estados líquidos, pero de diferente origen. A eso se refiere cuando les habla su libro de líquidos no miscibles, de aceite y agua, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tienden a tener un aspecto lechoso. La idea de estos medicamentos es que el principio activo no logra ser constituido de manera como tal para considerarse una suspensión, sino que su aspecto lechoso, bueno, su aspecto oleoso, por así decirlo, le otorga otra característica a la hora de ser preparado. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Las emulsiones de Scott, ¿no ve? El aceite de bacalao. Aquí la idea es de que el medicamento no esté tan concentrado, ¿no? Y por eso se utiliza otro tipo de vehículo. En este caso, ya no aceite, ya no oleoso, sino líquido. Aquí el principio activo es ese, ¿no? Es oleoso, es aceitoso. Y por lo tanto, no puede ser mezclado de manera total con 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 el agua, ¿ya? Ahora, hablemos de los elixires, ¿ya? Estos, si bien tienen alto contenido azucarado, también tienen alto contenido alcohólico, ¿ya? Eh, Estos ya no se utilizan, o por lo menos yo no he visto medicamentos que tengan estas características actualmente, pero la idea es justamente combinar el azúcar con el alcohol para evitar el mal sabor de boca. No se utilizan como medicamentos, pero esta es una clara forma de preparado de alcohol que ustedes o bueno, todos toman en las fiestas, ¿no? O sus preparados, ¿no? O sea, es muy chistoso, ¿no? O sea, lo que ustedes hacen cuando se van de joda o van a una fiesta y están queriendo tomar, cuando ustedes mezclan la Coca-Cola con su trago, están haciendo un elixir, ¿no? La Coca-Cola tiene un alto contenido de azúcar, el alcohol no, entonces ahí está el ejemplo claro de los elixires, es el alcohol. Finalmente tenemos las infusiones, que son los mates, los preparados que ustedes han debido ver, se les han debido preparar, mate de coca, mate de manzanilla. La idea aquí es que el principio activo funcione a partir de una cierta cantidad de temperatura. Aproximadamente su libro les dice 20 minutos, ¿no? Pero la idea es justamente que a cierta cantidad de temperatura, el principio activo que no está activado se active. El ejemplo ya les decía, las infusiones de manzanilla, los tés, todo ese tipo de preparados son infusiones, ¿ok? Bien, sigamos. Ahora hablemos de los que están también en estado sólido y también se administran por vía oral. Tenemos los polvos, tenemos las cápsulas, tenemos las tabletas y las pastillas, ¿ya? Los polvos, chicos, ya no se los usa tanto, ¿ya? Pero una forma interesante en la cual los polvos también ya no se utilizan tanto de manera para tratar infecciones,
Pero, a ver, para ver si están despiertos. ¿Quién me puede decir un preparado farmacéutico en polvo? ¿Mm? A ver, a ver, a ver. Y a ver, tú, Colque, Luján, Verónica Celeste. ¿Estás ahí, Colque, Luján, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes de algún preparado farmacéutico que tenga esta cualidad, que esté en polvo? Sí, pues está bien. Como bien les decía, ya no se utiliza de forma estos polvos de manera antibiótica. Pero el ejemplo claro, chicos, son estos efervescentes que se utilizan para evitar la gastritis, como el Digestan, o estos preparados que se llaman Chaki Plus. Todos estos medicamentos vienen en polvo, ¿no? Pero necesitan de un vehículo para ser administrados, como ser el agua, ¿no ven? El agua. Los mezclan y ustedes ya se lo toman. Por ejemplo, el Tapsin, estos antigripales también que se utilizan de manera sintomática para que ustedes en sus resfríos, obviamente no les va a curar la enfermedad, pero van a evitar que tengan fiebre, se van a dormir más tranquilos, ya no van a tener dolores musculares y demás. ¿Ok? ¿Qué preparados sólidos también tenemos? Ay, pucha, esperen, me he salido de la pantalla. Ya. ¿Qué preparados también tenemos? Tenemos aquí las cápsulas, ¿ya? Las cápsulas, chicos, tienen dos excipientes de manera general. El recubridor y el binder, ¿ya? La sustancia gelatinosa va a ser justamente el recubridor, pero también va a ser el desintegrador. La idea es, como bien les he dicho, al contactar con un pH o con un tipo de solución, estos se desintegren, ¿ya? Se desintegren y finalmente liberen el principio activo, ¿ya? Hay diferentes tipos, ¿ya? Tenemos las cápsulas duras, las cápsulas blandas, principalmente, y las perlas. Pero así en general, las cápsulas duras y las cápsulas blandas. ¿Cómo se caracterizan las cápsulas duras? Pues las cápsulas duras van a tener dos estados, dos formas. Una parte sólida y una parte líquida, por así decirlo, recubierta por una parte gelatinosa. ¿Cuál es el ejemplo claro? Esta que están viendo acá, esta parte azul y esta parte es sólida, ¿ya? Estas son las cápsulas duras. Y luego tenemos las cápsulas blandas, que van a ser únicamente, van a tener una parte líquida y van a estar recubiertas por una parte gelatinosa. Y un subtipo de estas van a ser las perlas, ¿ya? Las perlas van a ser medicamentos que se van a administrar por vía oral, pero que se utilizan particularmente por vía sublingual, ¿ya? Y esto de las cápsulas entéricas es una subclasificación y una cualidad que pueden tener los medicamentos. Como bien yo les decía, pueden ser desintegrados en el estómago o desintegrados en el intestino. Ya les daba el ejemplo de la aspirina, y hay medicamentos y la mayoría de los antibióticos necesitan pHs básicos y necesitan administrarse, necesitan desintegrarse en el intestino delgado. Entonces van a tener cualidades que lo van a proteger del ácido del estómago para que este no se desintegre y finalmente llegue al intestino y recién a ese pH básico se desintegre y se administre y ingrese al cuerpo, ¿ok? Aquí les decía de las perlas, el nifedipino, que va a ser un medicamento para tratar enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión en estados o enfermedades
o cuadros complicados como el infarto de miocardio agudo, en donde se necesita un tratamiento rápido, se utiliza el nifedipino sublingual. Estos van a promover que los vasos se dilaten, ¿ya? Solo como un concepto general. Muy bien. Ahora tenemos las tabletas, ya que son los comprimidos. Comprimidos y tabletas son sinónimos, ya chicos. Estos comprimidos van a estar en estado sólido total, ya. Todo su medicamento, o bueno, todo su preparado está formado por excipientes y por principios activos sólidos. La compresión le da su nombre y normalmente van a venir en dosis de 0,1 miligramo o hasta 1 miligramo. Ahora, estos pueden ser recubiertas por azúcares, pueden estar recubiertas por colorantes para darle una visión, un aspecto mucho más agradable a la vista. Y también van a venir con una característica principal que va a ser su ranura a la mitad. Ya, esta es una característica que la separa de las cápsulas y se la otorga como la característica principal de los comprimidos, ¿ya? Si bien las cápsulas duras pueden ser diferenciadas a la mitad por su parte sólida y su parte líquida, no van a necesitar de una presión fuerte para ser dividida, ¿ya? Esto de la ranura es justamente eso, para que las dosis sean divididas, pero de manera correcta, de tal forma que no se evite o se privatice a la persona de un efecto terapéutico eficaz, sin quitarle la dosis total. A lo que voy es que si bien el paracetamol puede venir de 500 miligramos o de 1 gramo, dependiendo, digamos, de la cantidad de dolor, tú puedes tomarte la mitad de la pastilla o la pastilla entera. La idea de la ranura es que no tomes ni 1/4 ni 1/8, digamos, para que el medicamento funcione de manera efectiva. Aquí están los dos ejemplos claros, el paracetamol y el ácido acetil salicílico. Muy bien. Ahora las pastillas, chicos, normalmente, o bueno, cuando yo estaba buscando información para este tema, coloquialmente se le otorga el nombre pastilla a todo medicamento que tenga la forma circular y que tenga forma circular y se administre por la boca. Es un término general y coloquial que todos le hemos dado a todos los medicamentos de este tipo. Pero las características de una pastilla es que se puedan disolver lentamente en la boca. Por ejemplo, el elidol es una pastilla y es una pastilla que la vas a ir chupando, la vas a ir desintegrando en tu boca. Esa es la característica principal. Ahora, su libro, o bueno, el file, el documento que yo les he enviado es que tiene harta cantidad de azúcar, ¿ya? Harta cantidad de azúcar y principalmente un binder denominado mucílago, ¿ya? Se los recalco, ¿ya? Mucílago, todos los que me están entendiendo, se los estoy poniendo acá. Alta cantidad de azúcar y mucílago, ¿ok? Muy bien. La acción puede ser local, sistémica, y la idea de que tenga mucho azúcar es justamente eso, de que tenga un sabor agradable, ¿ok? Vamos entonces con los siguientes, ya vamos a acabar, espero. Lo más importante, chicos, para ustedes, ya, diferenciar pomadas, diferenciar pastas, diferenciar cremas, diferenciar geles y diferenciar jaleas, ¿ya? La idea va de medicamentos grasosos a oleosos, medicamentos oleosos o grasosos hasta preparados farmacéuticos prácticamente líquidos o coloidales como las geles o las jaleas. ¿Qué características
tienen las pomadas y los ungüentos? Pues la idea es que tengan un efecto local, ¿ya? No se absorben ni van a penetrar tejidos más profundos. Aquí vamos a tener también, aparte de la pomada de óxido de zinc, vamos a tener el Mentizam, por ejemplo, ¿ya? Pero también vamos a tener la vaselina. La vaselina, como bien les digo, no penetra otros tejidos, se mantiene ahí de manera local y es de manera, tienen características grasosas, ¿ok? Las pastas, chicos, tienen la característica de tener solutos no miscibles al vehículo. Y cuando tú las administras, pues vas a tener vas a sentir esa textura granulada, ¿ya? Aquí, como bien les decía, tenemos contenidos de solutos, de solutos o partículas insolubles al vehículo, ¿ok? Y en relación a las cremas, pues estas cremas ya no van a tener esa textura granulosa ni esa textura oleosa y grasosa muy alta, sino que se van a caracterizar por estar compuestas por una parte aceitosa y una parte acuosa, como las emulsiones de la misma forma, ¿ya? Estas sí se absorben y pueden penetrar la piel, ¿ya? Tenemos la hidrocortisona. ¿Alguien sabe qué es la hidrocortisona? Bueno, les digo, ya. La hidrocortisona es un antihistamínico, es decir, para las ronchitas, para las picas, para el picazón y demás, están aquí las cremas, ¿ya? Y finalmente las geles, ¿no? Que también pueden ser consideradas emulsiones, pero la cantidad oleosa es mínima y le otorga un aspecto transparente. Aquí tenemos el famoso, y en el que ustedes más se van a servir, tenemos el diclofenaco, ¿ya? Y finalmente las geles, que también tienen esa lógica, ¿no? De que la concentración oleosa ya es básicamente mínima. La consistencia va a ser transparente, gelatinosa, y es fría. Y aquí es donde entran el Mentizam, perdón. Muy bien. Igual el Peak Vapor, pero el Mentizam es el principal, ¿ok? Luego tenemos las soluciones inyectables, chicos. Tenemos soluciones inyectables por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica. La idea de todos estos medicamentos es de que si bien pueden venir ya preparados en una ampolla y no necesiten otra vía, también en casos vamos a necesitar, no necesiten otro vehículo, también vamos a necesitar en el caso como de la vía intramuscular o en medicamentos liofilizados, como ven aquí que están en polvo, necesitan un diluyente como el agua o a veces anestésicos para evitar el dolor. La idea de estos medicamentos es que si bien todos al final se van a administrar por una jeringa, es que ustedes sepan que los medicamentos que vengan en polvo, es decir, que vengan en un frasco vial y los vean secos por la liofilización previa para mantenerlos seguros y estables en el medio, necesiten utilizar también un diluyente para evitar justamente que el medicamento no sea efectivo o, por el contrario, evitar el dolor a la hora de la administración, ¿ya? Estos ya los hemos usado y ya los hemos visto en la anterior práctica. Medicamentos acuosos, ya saben, los sueros. Aquí están los sueros. Aquí están los vial o los frascos ampollas en los cuales tienen una tapita y un sector ahí de goma para que la aguja de la jeringa ingrese y finalmente se administre el medicamento. Estos oleosos es principalmente para uso intramuscular y estos acuosos para uso endovenoso, para uso subcutáneo y para uso intradérmico, principalmente oleoso intramuscular, ¿ok? Y finalmente los inhaladores, los que se van a utilizar por vía tópica, o por vía sistémica como los anestésicos, pero inhaladores a fin de cuentas, vamos a tener
dos tipos principales, ya que van a ser los nebulizadores y los aerosoles. La principal diferencia de los nebulizadores y los aerosoles es la presión con la cual ingresan al cuerpo, ¿ya? Dentro de los aerosoles existen gases denominados propelentes que a la hora de ser a la hora de ser liberados le permiten justamente eso, una presión eh, una presión específica para que el medicamento logre penetrar vías mucho más profundas de manera mucho más rápida. Esa es la idea de que los aerosoles usen estos propelentes, porque en el asma o en cuadros asmáticos, las personas que utilizan salbutamol tienden a tener una obstrucción de vías no tan cercanas, sino de los bronquios principalmente. Entonces, la presión que ejerce este propelente le permite al medicamento llegar a este sector del árbol respiratorio. Tenemos otros inhaladores que también tienen esa función, pero no usan propelentes. La idea es que estos se mantengan en tiempo. ¿Cuáles ustedes van a ver? Porque estos realmente yo no he visto. Son los aerosoles, principalmente el salbutamol, estos medicamentos broncodilatadores para pacientes con EPOC. Muy bien. Luego tenemos las nebulizaciones. Aquí sí vamos a tener, no vamos a usar un propelente, pero sí vamos a ver que se va a anclar a una máquina que va a promover, por así decirlo, una liberación sostenida y lenta y no tan agresiva a la hora de administrar este medicamento. La idea es que probablemente la persona no esté en una emergencia crítica, en una crisis asmática, pero sí esté sintiendo síntomas difíciles de aceptar, por así decirlo, de controlar. Entonces, aquí utilizamos las soluciones con nebulización. La característica de esta nebulización en relación a los gases como el oxígeno exclusivo son las partículas finas y húmedas del medicamento del principio activo, ¿ya? En relación de los gases medicinales también son considerados nebulizaciones, pero que no van a necesitar justamente otro medicamento para ser útiles. Obviamente tienen diferentes presiones y diferentes formas de administrar este medicamento, este tipo de gas, pero la idea es que ustedes se manejen por estos aerosoles, ya que son los que más van a ver, y estas nebulizaciones también. Luego tenemos los aerosoles nasales, que también he estado investigando un poco más, pero que no he visto tampoco que se utilicen demasiado ya. Hay un ejemplo que es el que se los dejo, la girometazolina. Tal vez se los pregunten en el examen, tal vez les pregunten qué es, así que investiguen. Muy bien. Luego tenemos otros preparados que se van a utilizar por vía rectal, por vía vaginal, y las gotitas o los colirios que tienen una función tópica, ya sea por vía oftálmica, ótica o nasal. ¿Ya? Todas estas son preparados líquidos y podemos mencionar, por ejemplo, el Floril o el Aquablan, que evitan el ojo rojo del ojo, el color rojo del ojo y las gotitas nasales. ¿Ya? Aquí está, chicos. Ya se las he dejado regalada ya, descongestionantes nasales. ¿Ya? Y finalmente las gotas óticas, para evitar, para tratar infecciones para tratar infecciones óticas como las otitis medias y demás, que se dan muy en niños, ¿ya? Y finalmente, aquí tenemos las cremas vaginales, las geles y los comprimidos y demás, pero principalmente aquí van a estar los óvulos, ¿ya? Estos óvulos que se van a utilizar como antibiótico-terapia, para tratar enfermedades de transmisión sexual o enfermedades del tracto urinario, principalmente, como ven, es vía vaginal, es decir, para mujeres. Y finalmente tenemos estas dos, ya, los enemas y los supositorios. Los supositorios, que puede ser el paracetamol, o para tratar hemorroides, otro tipo de medicamentos, y los edemas, que van a tener una acción local
que le van a permitir, por así decirlo, al paciente liberar heces en cuadros de constricción, de constipación, perdón. Eh, Aquí tienen cuántos volúmenes se utilizan más o menos para realizar o para tener un efecto terapéutico. Y creo que eso es todo, chicos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estas diapositivas se las voy a pasar a su representante, ¿ya? Probablemente les pase, algo les saque de estas diapositivas para su examen, pero normalmente va a estar dentro de su, de todo va a salir del documento que les he pasado, ¿ya? Si nadie tiene alguna pregunta, chicos, aquí hemos acabado y nos vemos para su siguiente práctica, ¿ya? Sí. Sí. Tenía una pregunta. No pude responder a la lista. No sé si me puso en lista porque mi micrófono no quería dar. Pero levantaste la mano, ¿no ve? Sí. Sí, eso he visto, no te preocupes. Ah, ya, gracias.